Ya que estés listo, ponte de pie para orar y leer la palabra de Dios. Amén. Primera de Corintios, capítulo 4. ¿Por qué no oramos, hermanos? Señor, gracias por este domingo, gracias porque hoy podemos venir delante de ti y escucharte, Señor, y escuchar tu palabra predicada, expuesta, Señor. Por favor, Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, ayúdanos a retomar el rumbo del que nosotros mismos nos hemos desviado. Ayúdanos, danos esa disciplina, esa obediencia y esa humildad, Señor, para que lo que escuchemos aquí lo tomemos, Señor, como palabra tuya, porque así es. Gracias, Señor. Te pedimos por todas las personas que nos visitan por primera vez, que, Señor, tú hables a sus corazones y abra sus ojos espirituales y les des un corazón de carne y les quites ese corazón endurecido, Señor. Y a todos los que estamos aquí, lo mismo, Señor. Tendemos a endurecer nuestro corazón, Señor, por nuestra necedad. Ayúdanos, Dios, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 4. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor de uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la basura del mundo, el desecho de todo. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor.
Y Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a verlos, pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino el poder que tienen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amén. Puedes tomar tu lugar. Este es un capítulo difícil, hermanos. Y más para mí, como ya te habrás dado cuenta. Entonces, no fue fácil plasmarlo. Nada fácil. De hecho, ni título tiene. No me quise meter en esos temas. No tiene título, ponle sin título. Y traté de hacer un énfasis de tantas cosas que trae ahí. Este argumento, esta frase que yo quiero que te quedes es: como siervos de Cristo, juzguemos menos, amemos más y confiemos en que solo Jesús ve el corazón. Como siervos de Cristo, juzguemos menos, amemos más y confiemos en que solo Jesús ve el corazón. Realmente no sé ni siquiera cómo expresarlo. Pero mira, bajo ninguna circunstancia, en ningún momento quiero que pienses que me estoy comparando con Pablo. No quiero que pienses que soy un apóstol, o sea, estarías en un grave error. Ni que estoy tomando la posición de un apóstol. Pero este pasaje trae muchas enseñanzas para mí y para ustedes con respecto a lo que es el pastorado y lo que es la congregación. ¿Ok? Dame un segundo porque parece que esto no actualizó algunas cosas, pero mientras puedes apagar tu celular. Ya lo apagaron todos. Estoy haciendo tiempo a ver si se actualiza. Préndanlo y apáguenlo, ¿no es cierto? Pablo en este pasaje se está centrando en las obligaciones de los líderes cristianos. Y ya había explicado Pablo en el capítulo anterior ciertos roles de la iglesia, y ahora se está enfocando también en los ministros, ¿no? Y en parte en la iglesia también. Es importante que sepan que los ministros, los pastores, somos siervos a quienes Dios va a hacer responsables por su buen y por su mal servicio cuando Cristo regrese. Los ministros somos siervos. Los ministros somos siervos. Hay un libro que tenemos ahí en la librería de este señor Jerry Bridge. Se llama Pecados Respetables. Y no es porque los pecados sean respetables, es un ¿qué? ¿Qué dijiste? Un eufemismo, sí. Hasta sarcasmo podría decir yo.
se llama Pecados Respetables, y aborda uno de los pecados pues, más venenosos para los cristianos, y es el pecado del juicio. Y voy a leer una fracción que está ahí en ese libro. El pecado de juzgar a los demás es uno de los más sutiles de los que consideramos respetables, porque lo disfrazamos con el deseo de que se haga lo correcto. Es evidente que dentro de nuestros círculos evangélicos conservadores hay multitud de opiniones acerca de cualquier cosa, ya sea de teología, conducta, estilo de vida o política. No solo hay una gran cantidad de opiniones, sino que por lo general asumimos que la nuestra es la correcta, nuestra opinión. Ahí es donde radica el problema de juzgar a los demás. Pensamos que nuestro punto de vista es el único verdadero. Nada más hay un tomo, así que al final no se peleen por él. Y hoy, hermanos, las redes sociales nos han entrenado a todos, a la mayoría de los que estamos aquí, a ser jueces instantáneos. Con un clic opinamos sobre vidas ajenas. Criticamos el sermón del pastor o de otro pastor, criticamos la vestimenta del líder, criticamos la decisión de un hermano, todo desde esa pantalla, sin conocer el corazón, sin conocer el contexto. Es decir, nos estamos convirtiendo en fiscalizadores anónimos, repartiendo likes o me gusta, o repartiendo condenas como si fuéramos nosotros los dueños de la verdad. Pero ¿cuántas de esas críticas se hacen con amor, buscando restaurar y buscando no herir? ¿Cuántas veces antes de escribir un comentario o de repetir un chisme hemos orado por esa persona? Pablo nos recuerda que el juicio final es de Dios. Mientras tanto, nuestra tarea, la de nosotros, no es ser influencers de la murmuración, sino siervos que bendicen aun cuando somos calumniados. ¿Cómo cambiarían tus redes sociales, que espero no tengas? ¿Y cómo cambiará nuestra iglesia si aplicáramos esto? Y no me malinterpretes, que te estoy obligando a no tener redes sociales. No te puedo obligar a nada. Yo tengo y no las uso. No sé desde cuándo es mi última publicación y acceso a las de la de la iglesia. Pero mi consejo es que no se tengan. Es solo un consejo mío y es muy particular. ¿Cómo cambiarían tus redes sociales si aplicaras lo anterior? Un espíritu crítico, una actitud condenatoria en la iglesia es como el cáncer para el humano, para el cuerpo humano. Si se les permite propagarse, termina en una fatalidad. Y Pablo sabía que esto era cierto, especialmente lo que se refiere al ministerio. La iglesia de Corinto todavía estaba bajo esa seducción de los sistemas de valores del mundo en el que vivían. Había ese espíritu de superación que estaba destrozando esa iglesia. Es que mi predicador o líder cristiano es mejor que el tuyo. Los corintios usaron a Pablo, a Pedro, a Apolos bajo esta sentencia, inclusive a Jesús, como sus peones, como si fuera un concurso de popularidad. ¿Y en qué terminó? En divisiones, en riñas, en celos, en contiendas. Esa iglesia había perdido la perspectiva adecuada de lo que es ser un ministro. Y Pablo busca corregir esto de manera inmediata, esta incorrecta forma de pensar. Así que nos ayuda pues a ver correctamente lo que es un ministro del Evangelio de Jesucristo. Y también nos proporciona una pues instrucción sobre el peligro siempre presente de un juicio
mal hecho, por decirlo así. Y voy a desarrollarlo. Pero retomo, un ministro es un siervo de Dios. Estos corintios, como dije, pues ya habían elevado a Pablo, a Apolos, a Cefas, a Pedro, a la categoría de celebridades. Ese es el contexto. Por eso Pablo está escribiendo esto. Y esto fue escandaloso para el apóstol Pablo y los quiere corregir. Y Pablo escribe que todo hombre nos considere de esta manera. O sea, es como si dijeran, no se imaginen que nosotros los líderes somos algo que no somos. Ustedes no se imaginen que yo soy algo que no soy. Y Pablo les hace esa sugerencia, les está diciendo cómo son las cosas o cómo deben de ser las cosas en la iglesia de Dios. ¿Y qué son los ministros de Dios? Pues son siervos primeramente. Este autor, que es uno de mis favoritos, Gordon Fee, dice que esta palabra siervos describe a estos esclavos que remaban en esos barcos, pero estos eran unos barcos muy profundos y había diferentes niveles de remeros. Estos son los de hasta abajo, los del tercer nivel. Esta frase de siervos también se usó para utilizar una posición de subordinación, con un énfasis en la relación que tenía este servidor con su superior. Hermanos, los ministros no somos capitanes. Tenemos que ser siervos humildes de nuestro Rey soberano, primeramente, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra asignación, la que tenemos, es clara, es muy singular. Debemos tener un estatus sencillo en cómo somos, porque somos servidores de Cristo y de su iglesia. Y entonces vivimos bajo esa simple instrucción. Lo único que nos importa en la vida y en el ministerio, a los pastores, aunque te sorprendas, es que yo agrade a Cristo. Esa debe de ser la principal preocupación de un pastor. Que yo, pastor, agrade a Cristo. Y esto se convierte en muy liberador, hermanos. Esto se convierte, que es una gran responsabilidad, pero es liberador. Muy liberador. Que yo sea llamado siervo de Cristo. Porque con el que primero tengo que quedar bien es con el Señor. ¿Y qué crees? Con el único que tengo que quedar bien, con el Señor. Y eso les conviene a ustedes. Un ministro se convierte en un administrador de los misterios de Dios, dice. Esto es otro distintivo para estos ministros. Son administradores de los misterios de Dios. En la época de Pablo, los administradores de mayor rango en las casas, ¿sí? Había casas y tenían administradores, esclavos, siervos, ¿no? Estos administradores de mayor rango administraban las finanzas del dueño, administraban sus propiedades y administraban a otros esclavos del amo. Estos administradores no eran dueños de casi nada, pero controlaban casi todo. Fíjate lo atinado de la palabra administrador en el contexto aquel con lo que hacemos los pastores. Ejercían una autoridad delegada, pero siempre tenían que rendir cuentas a su amo. Y además tenían que ser hallados fieles. A mí me encantó cómo la relación del origen de esa palabra en el contexto grecorromano. Los ministros somos responsables, hermanos, ante Cristo solamente. Nuestra confianza está en el Evangelio y en todo lo que implica el Evangelio. Pablo lo está llamando los misterios de Dios. Es el Evangelio, hermanos. Tenemos un llamado especial a proclamar y a proteger el Evangelio. Cuando el Evangelio es tergiversado, es comprometido, es añadido o es sustraído, el ministro de Dios, el pastor, tiene que meter la mano y dar una advertencia inmediata. Y Pablo lo añade en el versículo 2. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Viene a administrar ese misterio que es el Evangelio.
Y ser fiel en el ministerio requiere caminar en las pisadas de Jesús. Jesús caminó y el pastor tiene que estar viendo, el ministro tiene que estar viendo las huellas, las pisadas de Jesús para pisar en el mismo terreno. No le atinamos regularmente, pero es la intención. Y la que era su pisada perfecta, pues con mi pisadota o mi piezote o mi piecito, pues lo deformo, ¿verdad? Pero es nuestra intención. Y para esto, hermanos, se requiere pasión, se requiere fidelidad, se requiere mucha obediencia al Padre Celestial en cuanto a todo lo que hacemos. Y el resultado que les conviene es poderoso, hermanos. Spurgeon lo expresó así en sus cartas a sus estudiantes que iban para pastores técnicamente. No son los grandes talentos los que Dios bendice, tanto como la semejanza a Jesús. Hermanos, si no les gusta cómo predico, no te preocupes por eso. Preocúpate porque yo me parezca a Jesús. Eso es lo que tiene que tener peso. Obviamente lo otro también es importante, pero no tiene tanto peso como esto. Y Spurgeon dice, un ministro santo es un arma terrible en las manos de Dios para los otros, ¿verdad? Y aquí es donde ustedes descansan, porque un ministro será juzgado en última instancia solo por Dios. Estos aspectos más feos, más atroces, más sucios de tener un espíritu crítico, es que nos estamos colocando en lugar de Dios. Él es el juez legítimo de todos nosotros, incluyéndonos. Fíjate lo que dice Santiago 4:12. Lo deja muy claro. Santiago 4:12. ¿Por ahí lo tenemos? Sí, gracias. Solo hay un legislador y juez. Ya, para empezar, solo uno, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Pablo está desarrollando este principio a la luz de cómo los corintios evaluaban carnalmente el valor de los diferentes líderes de la iglesia en su momento. A Pablo no le importaba la evaluación humana de los corintios, ni de otras iglesias. En última instancia, Dios iba a emitir un juicio preciso y final del servicio de cada persona. Lo predicábamos el domingo pasado. Entonces Pablo lo que busca es hacer como un equilibrio de cómo ve su ministerio. No se deja llevar por las opiniones ajenas, pero no las ignora por completo. Esto es importante. Dice, en cuanto a mí, dice Pablo, tomé en este caso la versión Nueva Traducción Viviente porque se me hace más, tiene más punch. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes. Está duro, ¿no? Pablo sabía lo que decían de él. Pablo conocía la opinión que tenían de él. Consideró la opinión, pero esa opinión no lo consumió a él. No le dio importancia. No le importaba ni siquiera que fuera a ser juzgado por un tribunal humano. Y con audacia declara, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no porque estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Ahí sí soy como Pablo. Me voy a seguir equivocando, hermanos. No estoy sin culpa. Peco a diario. Pero ustedes no se deberían de preocupar por un pastor que peque. Deberían de preocuparse por un pastor que no se arrepienta. Porque los pastores nos vamos a seguir equivocando. Vamos a seguir metiendo la pata, como ustedes. Así como a mí me preocuparía que ustedes no se arrepintieran. Es decir, soy igual que ustedes en esa área. Ambos somos siervos, ambos somos miembros de esta congregación y ambos nos equivocamos. O sea, Pablo reconoce tener una conciencia tranquila, libre,
pero él sabe que su autoevaluación no es definitiva. El Señor lo va a juzgar. Va a juzgar su fidelidad en el ministerio y también el Señor mismo lo va a justificar. Al igual que ustedes que están seguros de su salvación, yo también estoy seguro de mi salvación. Y ustedes deben de estar tranquilos en que el Señor me va a juzgar a mí. Y yo estoy tranquilo que el Señor también los va a juzgar a ustedes. Es decir, podemos caminar bien contentotes la vida cristiana. Pero los corintios, en lugar de estar viendo como Pablo hacia el día final, ellos se ponen a juzgar prematuramente la efectividad de esos ministros o de cualquier persona. Y no están esperando en el día final que el Señor va a revelar las cosas. Y aunque los ministros somos evaluados, como ustedes también, debemos detenernos un poquito, de poner pausa, porque nuestro conocimiento, hermanos, el mío y el de ustedes, es limitado. Es un conocimiento incompleto. Nadie de aquí es el Espíritu Santo. Nadie de aquí dice, ese hermano está haciendo esto. O sea, oculto. ¿Quién lo puede hacer? Entonces Pablo sella su argumento y da como un mandato así muy absoluto en el versículo 5, que es una advertencia y pues algo así como una observación muy teológica, ¿no? Pero dice, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga. Porque ¿qué? Él va a sacar las cosas, a la luz las cosas ocultas que están en las tinieblas. Y va a poner de manifiesto los designios de los corazones. Ahí se va a revelar no solamente mi corazón, sino el de todos. Esas cosas que tú y yo nos gusta hacer en lo oscurito, en lo oculto, ahí va a salir a la luz. Entonces podemos caminar tranquilos la vida en este mundo, en esta iglesia, porque ustedes están tranquilos de lo que Dios va a hacer conmigo y yo estoy tranquilo de lo que Dios va a hacer con ustedes. Y entonces nos podemos dedicar a edificar esta iglesia, a hacer esas piedras vivientes, a hacer esos bloques bonitos, fuertes, cuadraditos para edificar esta iglesia. Los cristianos, hermanos, no debemos emitir juicios, porque de entrada somos los jueces equivocados y además juzgamos en el 99.9% de las cosas en el momento equivocado. ¿Cuántas veces nos ha pasado que emitimos un juicio y no era el momento adecuado? Resulta que ese hermano o hermana tenía otras intenciones y con el tiempo se nos revela que estaba en lo correcto y nosotros abrimos la bocota. El Señor es el juez legítimo y entonces cuando Él vuelva en el momento adecuado va a mostrar lo oculto, va a revelar lo que hay en los corazones. Es decir, el registro de nuestras obras no termina con nuestra muerte. Continúa hacia el futuro, para bien o para mal. Y se verá cómo nuestras vidas, nuestros testimonios afectaron a unos como a otros, o beneficiaron a unos como a otros. Esto es una comprensión de nuestra realidad, hermanos. Y es un poco sombría. Es una responsabilidad grande para mí o para los pastores. Pero también ustedes son corresponsables de esa situación, de esa responsabilidad. El juicio divino, como lo dije, saca las cosas a la luz, revelará las intenciones del corazón. Dice la NTV, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Esas que ni a tu esposo o a tu esposa le dices. El Señor va a poner en evidencia todo tipo de cosas que ni siquiera imaginamos. Motivos, propósitos, pseudo oraciones. Y nosotros, hermanos, como humanos, nunca vamos a poder ver toda la evidencia. Solo Dios puede ver toda la evidencia. Nosotros no podemos ver esos recovecos, esos rinconcitos oscuros del alma. Solo Dios puede.
Y tampoco podemos saber lo que la gente hace, por qué la gente hace lo que hace. Esas intenciones del corazón. Solo Dios puede conocer esas intenciones del corazón. Entonces, cuando tú y yo nos entrometemos en esos territorios que legítimamente solo le corresponden a Dios, estamos cruzando, fíjate bien, aquí aclaro, la línea del juicio justo al juicio pecaminoso. Porque seguramente algunos ya están preguntando, no, pero es que la Biblia señala que sí podemos ser jueces. No es de ese lado. Yo estoy hablando de ese juicio pecaminoso, ese que no nos corresponde, que solo le pertenece a Dios. Hay un autor que dijo, se llama Ken Sande, no sé cómo se pronuncia. El tipo más insidioso de juicio crítico es asumir lo peor sobre los motivos de los demás. Algunas personas son habitualmente cínicas, son desconfiadas o suspicaces de la naturaleza de los motivos de los demás. Otras asumen lo peor solo en ciertas personas. O sea, el que te cae mal, de ese sí le cargas pila, ¿no? En cualquier caso, el efecto es el mismo. Se apresuran a atribuir las acciones de los demás a un motivo indigno, como el orgullo, la avaricia, el egoísmo, el control, la rebelión, la obstinación o el favoritismo. Ves al hermano que no es de tu agrado y lo primero que dices, anda en la carne, es orgulloso. Este hermano no representa a Cristo. Pero como tú no sabes las motivaciones de su corazón, pues a lo mejor trae fiebre, trae una infección estomacal o trae una reuma en la pierna que no le deja caminar, y tú ya estás emitiendo un juicio y regularmente te vas sobre el orgullo, sobre el egoísmo, ¿sí? Eso somos, hermanos. Pidamos perdón al Señor a esto porque todos hemos sido estos y todos batallamos con esto. No conozco a alguien que diga, no, yo no. Yo veo al hermano así con cara de fuchi, lo veo y lo abrazo y le digo, te amo, ¿en qué te ayudo? Mira, aquí te llevo al doctor, ¿qué te pasa? No lo hacemos así. Entonces, ¿hay algún momento, hermanos, en que podamos formarnos una opinión firme sobre los motivos de alguien? Claro. Para empezar, cuando esta persona admita expresamente esos motivos, o cuando ya hay hechos o un patrón que es irrefutable ante sus obras y ante sus frutos, o más bien ante las obras de la carne, ¿no? Que está mostrando ya como un patrón, y que su patrón ya no permite que pongas en duda pues lo que está haciendo, pues. Pero cuando no hay pruebas claras, es incorrecto presumir que nosotros podemos ver el corazón de ese hermano o esa hermana. Es incorrecto juzgar sus motivaciones. La Escritura nos enseña que solo Dios puede ver el corazón y discernir el corazón de esa persona. Pero el problema es cuando nosotros nos creemos capaces de discernir, es que no me trae buena vibra. No, siento como que no es sincera. Ahí estamos pecando de una presunción pecaminosa. Pues no es la vibra, es tu mala vibra que tú traes de tu pecado. La otra hermana igual está enferma, no sé, viene lastimada de otra iglesia. Y lo primero que tú dices es, mira, no voy a decir ejemplos porque pues es que yo conozco muchos de ustedes. No quiero, pero a ti te voy a agarrar, tú se hago. La Biblia sí nos llama a hacer juicios importantes, incluso nos llama a hacer juicios necesarios. Lo vamos a ver la otra semana. Ahí está el caso de este hombre que andaba con su madrastra. Pero también nos llama a ser caritativos, a ser amables, a ser sabios. Ahora, retomemos la otra parte del ministro. El ministro va a recibir su recompensa de parte de Dios. Dice, entonces cada uno recibiría de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Esto es maravilloso, hermanos. El Rey del universo, el soberano sobre todas las cosas, que ha soportado nuestra rebelión permanente,
nos buscó a costo de dar a su Hijo. Y toda la redención culmina en un punto en que Él nos alaba a nosotros. Aquí es el momento cuando tú pones cara de wow, no manches, qué bendición. Te sugiero que lo hagas, que respondas en gozo. Estamos orando en la mañana por el gozo, hermanos. A eso me refiero cuando doy una noticia así relevante, tú digas amén, wow. Jesús mismo va a reconocer mis obras, wow. Esa no es la motivación principal, pero es bueno gozarnos por eso, que el Señor Jesús, el que sostiene, el creador del universo, el que te reconozca y diga, Nayeli, me encantaron tus obras en Coram Deo. Wow, imagínate eso. Obviamente nosotros nos vamos a volcar en alabanza en ese momento al Señor, porque ya no va a haber pecado en nosotros. Entonces, pues como que no nos va a importar mucho lo que el Señor diga de nosotros, ¿no? Pero a la vez sí, o sea, porque sí va a haber grados de reconocimiento, ¿no? O sea, hay unos que hicieron más que otros. Y en ese momento, pues va a suceder. Él sabe cómo animar los esfuerzos de sus hijos débiles. Es un padre que nos anima. Él es omnisciente, Él es justo. Y Él va a hacer lo correcto por sus siervos, todos, tanto los pastores, los ministros como los que no lo son. Y podemos descansar en eso, hermanos, podemos regocijarnos en esto también. Y es interesante cómo esta enseñanza puede ser un tanto confusa al principio sobre el no juzgar. Porque todos conocemos estos pasajes de la Biblia que sí nos dicen que hagamos juicios, ¿no? Ya lo había aclarado. Y luego Jesús, por el otro lado, condena el ser críticos. Mateo 7 del 1 al 5 habla de eso. Pero luego en el versículo 6, ya lo lees tú en tu casa, el Señor Jesús ahí mismo le dice, no den lo sagrado a los perros, ni echen perras a los cerdos. O sea, por un lado dice, no sean críticos, pero en eso, por otro lado dice, aguas, tengan cuidado a quien le están predicando. La Biblia enseña esta distinción entre juzgar injustamente y juzgar el pecado con justicia. Y nosotros, el chiste, hermanos, es tener gracia y tener rectitud al momento de emitir un juicio. Entonces, ¿cómo nosotros, los que hemos sido redimidos de nuestros pecados por la sangre de Cristo, vamos a hacer un juicio recto, sin ser injustos? Quiero darte así como, aquí sí voy a hacer uso de las 10 recomendaciones para emitir un juicio justo. Es bíblico, aquí está todo. Y si quieres se los paso en el chat con los versículos. Lo primero, hermanos, para tú emitir un juicio justo es que tienes que examinar tus motivos. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué ya examiné mi corazón? Ya sé que en última instancia solo Dios conoce el corazón y yo siempre voy a estar sesgado para emitir un juicio sobre esa persona. Aguas. Examina tus motivos. Examina también tu caminar con el Señor. Porque no solamente es tener un motivo piadoso. Yo puedo tener motivos piadosos, pero mi relación con el Señor Jesús está fría, está alejada. No ando en piedad, pues. Estoy caminando en el Espíritu. Yo me caracterizo por tener un espíritu apacible. Ando vigilando mi pecado antes de buscar restaurar a otro. Busca la sabiduría en la palabra de Dios y también el consejo piadoso de otros hermanos antes de emitir un juicio. Tú no eres el llanero solitario, ni eres Pablo o Jesús para sin sabiduría de otros hermanos o de la misma palabra te avientes. Hay una regla de oro que tenemos que practicar. Acuérdate, así como te gustaría ser tratado, así debes de tratar. Ten cuidado de no tomar una actitud precipitada, una acción, una decisión precipitada o emitir un juicio rápido. Aguas. Hay que tomarse el tiempo para orar, para
obtener los hechos, para escuchar antes de actuar, antes de decir, y siempre reconociendo que no lo sabemos todo. Por eso es mejor decirle: hermano, hermana, Nabil, he visto que estás pecando. No, oye, yo no sé si te haga sentido esto que te voy a decir. Pareciera, creo, sospecho, ¿no? Algo así, que suene más así a que suene como arrepiéntete. Ya lo dije, orar por esa persona, recordar cómo el ejemplo de Jesús, cómo Jesús actuó, vivió, animó, ministró a los pecadores. Él fue condenado por juntarse y fue ridiculizado por cómo cuidaba y cómo amaba a los pecadores. Esa actitud debemos de tener nosotros. Hay que decir la verdad, pero también hacerlo con amor. Con amor. No podemos decir una verdad si no viene endulzada con amor. Ahora, recuerda que las cosas pueden estar bien o pueden estar mal, pero hay cosas, hermanos, que simplemente son diferentes y que no nos gustan porque son mis gustos personales, y no quiere decir que por ser diferente está bien o está mal. Eso es sabiduría. Y bueno, al final nunca olvides que en última instancia vamos a rendir cuentas al Señor de todo lo que hacemos. Otra cosa, hermanos, hay que evitar la superioridad. Y con esto hay que estar conscientes que siempre vamos a tener oposición y que tenemos que vivir humildemente. Este pasaje o estos versículos del 6 al 13 son muy difíciles de entender. ¿Por qué son difíciles de entender? No conozco a alguien que diga: lo que Pablo quiso decir. No lo conozco, a menos que diga una barbaridad, pero el tema es que son difíciles de entender porque Pablo está siendo irónico y está siendo sarcástico. Entonces, algunos me conocen a mí de años y saben que hago bromas en serio. Ya lo he dejado de hacer, procuro no hacerlo. He mejorado en eso. Pero te aviento una broma en serio. Y entonces le preguntan a mi esposa: ¿está jugando o va en serio? O soy en confianza, a veces digo algún comentario que puede tener esa ironía, ¿no? Entonces, lo que Pablo está haciendo es eso, que no le atinamos qué está haciendo, cuál es la intención. Entonces, por eso son difíciles de entender. Y luego son difíciles de aplicar porque el contexto de estos hombres era muy diferente al contexto que tenemos nosotros en nuestra vida cómoda del siglo en el que vivimos. Entonces no es fácil, es justo esto del 6 al 13. Pero lo que sí, hermanos, necesitamos desesperadamente en estas palabras es atenderlas, porque estas palabras atacan el corazón de este gran enemigo del pueblo de Dios, que es el orgullo. La incredulidad y el orgullo son hermanos gemelos, más gemelos que Isra y José, que los Josés. La incredulidad y el orgullo son gemelos. Con la incredulidad te alejas de Dios por andar buscando tus propias satisfacciones. Con el orgullo también te alejas de Dios, pero porque te quieres complacer a ti mismo. Entonces los corintios tenían estos dos problemas, el de orgullo y el de incredulidad. Se enorgullecían de sus líderes espirituales, eran arrogantes, pero ellos no habían logrado nada. Bien, voy a ocupar un ejemplo que siempre digo, pero ustedes saben que le voy a las poderosas Águilas del América, ¿verdad? ¿Y qué decimos? Ganamos, obtuvimos otro título. Tú nomás sudaste estando sentado en el sillón, no contribuiste con nada. Y hagan el mismo ejemplo a su equipo inferior de las Águilas del América, ¿no? Cuando llegan a ganar. ¿Alguien de aquí le va al Toluca? Bueno, tiene derecho a decir ganamos, pero es lo mismo. O sea, ¿ellos qué hicieron los corintios? O sea, su arrogancia de presumir a Pablo, a Apolos, a Pedro. Como si Pedro llegara y les dijera: ¿tú qué, hermano? O sea,
No creo que haya sido fuera la actitud ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Pedro, menos de Jesús, pero tendrían derecho a decirle: ¿cuándo sufriste tú por el Señor Jesús? O sea, ¿saben? Estos pecados, hermanos, de orgullo e incredulidad son mortales para una iglesia local. Por eso Pablo hace esa confrontación directa. Entonces, hermanos, tengan cuidado de enorgullecerse de a quien siguen. En todos los aspectos de seguir me refiero. En tu YouTube, en tus redes, en la iglesia. A lo mejor eres un seguidor del pastor Antonio, yo no me he dado cuenta, ¿verdad? Tengo followers aquí, no lo sé. Pero ten cuidado a quién sigues. Estos corintios estaban bien confundidotes. No habían entendido la profundidad y el verdadero sentido del evangelio. No entendían que Cristo crucificado es la sabiduría de Dios. Tampoco entendían que un ministro debe de ser un siervo y tiene que actuar con humildad. Ellos no lo entendían. Y Pablo les dice: es que mi ministerio, el de Apolos, el de los apóstoles, o sea, no tiene nada que ver con su arrogancia. Pablo quería lograr convencerlos para que Cristo fuera exaltado, para que el evangelio se propagara en toda la zona mediante esta iglesia. Esa era la importancia de la corrección de Pablo. Otra cosa que hay que tener cuidado es que no hay que enfrentar a un siervo de Dios contra otro siervo de Dios. Les dice: hermanos, con amor, hermanos, todo esto que les he enseñado sobre Apolo y sobre mí no es para señalarnos, para guiarlos a ustedes. Aquí los importantes no es Apolos y su bonita retórica, no es Pablo y su sarcasmo. No es eso. Es guiar al pueblo de Dios a Dios, al evangelio. En el capítulo anterior Pablo les enseñó de sembradores, de constructores, de administradores, porque quería que vieran la realidad de lo que es la iglesia. Estos líderes no eran más que siervos, instrumentos de Dios, en las manos de Dios. Sí, tenemos una tarea, nosotros los pastores, sagrada, hermanos. Es la verdad. Pero es una tarea limitada, con gran responsabilidad. Pero eso no es sinónimo de que porque yo soy el pastor, tú vas a ser más condescendiente conmigo y me vas a poner en un lugar, en un nicho. Imagínate una figurita mía, así en tu casa, ponme corbata. ¿Te imaginas? Bueno, no te imaginas a mí así, sino te imaginas caer en eso. Porque ¿qué pasa cuando subes a un pastor, a un ministro como tu héroe? Lo juzgas. Y lo juzgas con dureza, porque te va a fallar. Y entonces estamos repitiendo el problema de Corinto. No, es que Toño predica bien chido. No, es que Toño esto, Toño. Y cuando Toño se equivoca, pues es que Toño se equivocó. Y entonces, y dijo: espérate, pero pues ¿quién te dijo que me pusieras ahí? Mi trabajo es hacer esto, pero tu trabajo es hacer lo otro. Y los dos nos complementamos para que esta iglesia se edifique por el poder del Espíritu Santo. Nada más. Es la única diferencia. ¿Quieres estar de este lado? Bueno, pues bienvenido. Que se sumen. Yo quiero más de este lado. Tendemos a elevarlos y a ver a las personas por lo que no son y como Dios no las ve. A mí Dios no me ve especial por ser pastor. No me ve especial. Y luego tendemos a creer que entendemos mejor el ministerio por encima del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo diseñó el ministerio, pero nosotros nos creemos todavía más. Y por eso les dice Pablo, y esto les empieza a dar con vara. Bueno, yo creo. Es que es difícil porque es un sarcasmo.
Aprendan a no sobrepasar lo que ya está escrito. ¿Por qué? Porque la arrogancia divide, hermanos. Es un cáncer que mata la unidad. Y la unidad en una iglesia, hermanos, es el suelo donde el evangelio echa raíces. Es ahí donde la unidad crece. Donde el evangelio crece, en la unidad. Dice, aprendan a no sobrepasar lo que está escrito. Es difícil este pasaje porque no hay una referencia en el Antiguo Testamento que habla al respecto. Y a lo mejor Pablo se está refiriendo en lo general sobre la arrogancia, sobre el orgullo. No podemos estar seguros, la verdad es que es algo medio raro este pasaje. Pero es obvio que no quiere una iglesia arrogante, no quiere una iglesia orgullosa, no quiere una iglesia engreída, no quiere una iglesia que elige a sus favoritos como lo hacen pues, los partidos políticos o otras organizaciones. Y hoy, hermanos, nosotros tenemos que escuchar la misma advertencia. No tenemos que dejarnos seducir por lo que nos enseña el mundo de cómo se trata a un líder. El mundo te dice que tengas completa y absoluta pleitesía sobre tu jefe porque te paga. Y luego yo lo viví en el gobierno, no teníamos nada que hacer, pero no nos daban salida hasta que el administrador general se fuera. El cuate ya se había ido como hace 4 horas, estaba en su casa en pijama y nosotros en la oficina sin hacer nada. Y los que trabajan en gobierno pues me entienden. Y ahí están jugando Candy Crush, no sé, o leyendo su Biblia. Hermanos, no nos pongamos detrás de Calvino o atrás de Lutero. No nos pongamos atrás de Martin Lloyd Jones y John Stott. Los que conocen la historia pues saben que estos eran grandes amigos, pero se pelearon. No, es que Martin Lloyd Jones, el último de los puritanos. No, pero es que John Stott, una vida célibe y que no sé qué. Ni te pelaban. No existías tú cuando ellos estaban. Bueno, algunos todavía ya existíamos, pero no te pongas atrás de MacArthur versus John Piper. Ni los conoces, ni te conocen. No caigamos en esa trampa del orgullo pensando que somos más inteligentes, pensando que somos más sabios que los demás. Ser sabio, pues está bien, eso está bien ser sabio, pero ser arrogante, pues Dios no lo quiere, hermanos. No olvidemos que todo lo que tenemos es por gracia. Y entonces el versículo 6 nos dice, no te jactes para a los que estás siguiendo. No te jactes de lo que ya tienes, porque todo es por gracia. Todo es gracia, hermanos. Nada es merecido, nada es ganado. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Le dice Pablo. Todos aquí nos quejamos porque no tenemos algo. Y cuando lo tenemos, también nos quejamos. Entonces esto es como, cállate un poquito y ve la gracia de Dios a tu alrededor, porque todo lo que tienes es por gracia, nada más por gracia. Juan Calvino dijo de esto: no hay hombre que tenga algo de excelencia de sí mismo, por lo tanto el hombre que se ensalza a sí mismo es un necio y un tonto. Y lo dice, y si lo recibiste, pues ¿de qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. La gratitud va pegadito con la gracia, hermanos. Así como el orgullo va pegado a la jactancia, la gratitud va pegado, o la gracia va pegado o lleva a la gratitud. Tenemos que ser cuidadosos de ser arrogantes sobre quiénes somos. Hermano, la iglesia siempre está siendo observada. Siempre. Siempre. Tu familia, aunque nunca haya venido a esta iglesia, está observando esta iglesia. En tu trabajo. Y si todavía nos vamos a otro plano, los ángeles están observando esta iglesia. Los demonios están observando esta iglesia. Pablo dice, bueno, ante el mundo, ante los ángeles o ante ese plano espiritual, estamos condenados. O sea, Pablo está confrontando esa actitud arrogante de los corintios de que se sentían saciados, se sentían ricos, y con ironía les expone su error. Dice, pues, si ya tienes mucho, ¿por qué no reinas? Si ya ganaste todo, ¿por qué no te veo yo ahí reinando?
Ante el mundo y ante este plano espiritual somos un espectáculo. Hemos llegado a ser el espectáculo para el mundo. Y los apóstoles nos ven como criminales condenados. ¿Por qué? Porque es lo que padeció el Señor Jesús. ¿Te fijas cómo todos los que nos observan están viendo las reacciones que tenemos ante la vida? Y entonces cuando nos jactamos, cuando ponemos a un pastor por encima, cuando se divide la iglesia, cuando hay desunión, los de afuera, pues es lo primero que ven. En lugar de estar viendo a Cristo y a su evangelio, están viendo lo contrario. No, hay un punto importante que quiero resaltar en el versículo 10. En su orgullo, en su arrogancia, en esta adopción de los estándares mundanos, los corintios se veían como fuertes, como poderosos, como influyentes. Y en contraste, los apóstoles se ven como sufrientes, como débiles, como insignificantes. Pablo ya les había dicho en el capítulo 1 o al inicio de su carta, ¿no escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte? Pablo en la segunda carta a los Corintios dice, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, la verdadera fortaleza espiritual no nace de ser autosuficientes, sino de reconocer nuestra dependencia total de Cristo. Hermanos, Dios no nos enseña cuando dejamos de fingir que lo podemos todo, cuando dejamos de esforzarnos por parecer fuertes. Más bien Dios nos enseña eso, que cuando hacemos esto y que reconocemos con humildad que necesitamos a Jesús, ahí es cuando el Señor nos llena de su poder en nuestra debilidad. No es cuando nos creemos capaces como estos corintios, sino cuando nos rendimos y le decimos, Señor, sin ti no puedo. Señor, que tu gracia me sostenga, que tu fuerza me muestre mi camino de debilidad, o muéstrame mi camino de debilidad para yo ser fuerte en ti. Hermanos, no temamos nuestras limitaciones delante de Dios, a confesarlas. Justo allí es cuando tenemos total dependencia de Dios. Y justo ahí es cuando Dios va a cubrir todas nuestras fortalezas. Es cuando el Señor está obrando en nosotros. Es bien complicado predicar un capítulo entero, pero ya voy al punto final. La iglesia, hermanos, necesita padres espirituales. Y esta palabra ha sido mal utilizada y ha sido abusada también. Hay que reconocerlo. Por eso muchos venimos sacados de onda cuando dicen, padre espiritual, hijo espiritual. Pues dices como que, córrele de ahí, ¿no? Porque no sea que vayan a abusar de mí. Pero necesitamos padres espirituales que vivan vidas ejemplares y que provean corrección firme y corrección gentil para ayudar a otros a madurar en Cristo. Cuando esto sucede, bajo estas condiciones, no está mal tener un padre espiritual bajo estas condiciones. Miren, muchos de aquí son padres. Yo no conozco a ningún padre que tenga una situación con sus hijos frustrante cuando su hijo le está preguntando ¿por qué? Es decir, hay que hacer esto, lava el coche y te dicen ¿por qué? Entonces tú le dices, pues porque está sucio. Ajá, pero ¿por qué? Bueno, porque limpio se ve mejor. Sí, pero va a llover, entonces ¿por qué lo lavo si se va a volver a ensuciar? Pues porque es importante para que se proteja la pintura, para que no se manche. Ajá, pero ¿por qué? Entonces, en esa situación frustrante, todos los papás de ahorita ya me están viendo con atención, aplicamos la frase más salomónica que tenemos los papás, padres y madres. Porque soy tu padre, por eso lo vas a hacer. ¿Se la han aplicado a ustedes alguna vez? Sí, ¿verdad? Soy tu papá. Simplemente
a los padres ya no tenemos más que decir, se nos acabaron los argumentos. Sacamos de la manga así de, porque soy tu padre. Pero esto lo odiábamos de niños, ¿verdad? Que nuestros papás nos dijeran eso, lo odiábamos. Pero ahora que somos padres, la aplicamos. Y cuando nuestros hijos son adolescentes, esto se hace, pero un choque de trenes. Seamos francos, pero los papás que hemos dicho esta frase, la decimos bien fundamentada. ¿Por qué? ¿Qué haces por tu hijo cuando está enfermo? Tu hijo no ve los sacrificios que tú haces cuando él está enfermo. Ellos no ven las incontables horas que inviertes en el trabajo o cuando estás en vela cuando ellos están enfermos. Ellos no ven el valor de las cosas, ni la ropa, ni los tenis que les compras. Ellos simplemente los destrozan porque creen que los tenis son para destrozarlos y tienen una habilidad sobrenatural para romper las cosas, los hijos, ¿verdad? Pero ellos no lo ven. Es decir, en muchos sentidos, los hijos nos deben la vida, ¿verdad? En sus etapas, si a un bebé lo dejas ahí y lo ves, se muere, le tienes que dar comida, si no se muere. Entonces, de alguna manera nos deben que los alimentemos. Y cuando tú te acuerdas como padre de todo lo que has sacrificado por tus hijos, pues lo mínimo que espera de tus hijos es que respeten sus opiniones, ¿verdad? Y tú le dices, nada más porque te digo que soy tu papá, pues tú deberías de respetarme y hacerlo, lavar el coche y ya, te callas. Son poquitas cosas las que les pedimos luego a los hijos, pero pues, ¿ya me cacharon el contexto? Hay mucho sentimiento aquí, ¿verdad? Pero buscamos que los hijos aprecien lo que sus padres hacen por ellos. Bueno, lo que Pablo está haciendo aquí es casi esto con los corintios, como su padre espiritual. Muchas personas, estamos seguros que muchas personas ayudaron a que la iglesia de Corintio se plantara. Pero solamente una persona pues había dado la vida por esa iglesia. Y ese fue Pablo. Por eso le está diciendo pues que recuerden que son sus hijos espirituales y que lo escuchen con atención lo que les va a decir. Y la Biblia habla mucho de la sabiduría de escuchar a los padres. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y Proverbios 23:22 dice, escucha a tu padre que te engendró. Estos padres espirituales tienen una relación única con sus hijos. Ya les habló Pablo con sarcasmo y con ironía. Fueron palabras agudas, palabras cortantes, pero ahora les habla con ternura, de manera muy personal. La clave de Pablo es saber qué decir y cómo decirlo. Es un reto para los pastores. Había una relación de padre e hijo entre él y la iglesia de Corinto y las otras que también plantó. Y esto sucede aquí en esta iglesia, hermanos. Yo planté esta iglesia y de algunos de ustedes soy como su padre espiritual. Y ando viendo si adopto a otros, ¿no? Igual ustedes. Algunos nacieron en esta iglesia. Aquí tenemos a Nabil. Está Natalia, está dando clases. Lisette también nació aquí en esta iglesia. Bueno, aquí va. No importa. O sea, hay hijos espirituales míos en esta iglesia. Y otros están viendo si aquí se quedan para que suceda esta relación. Pero es importante que entendamos que los padres espirituales se preocupan por los hijos espirituales. Pablo les dice, no les estoy diciendo esto para avergonzarlos, se los digo para amonestarlos como a mis hijos amados. Los estoy advirtiendo como mis preciosos, como mis amados hijos, y que vean que soy como un padre para ustedes. Entonces, si soy como un padre por ustedes tienen que entender mis preocupaciones por ustedes, aunque yo les diga lo que les tenga que decir.
y ya, no pasa nada porque es una relación. Mis preocupaciones mías de Pastor Antonio con ustedes, hermanos, es una relación paternal. No, somos hermanos en Cristo, pero mi posición de ministro o de pastor o de anciano, como apóstol, lo que me quieras llamar, ¿no? Apóstol no. Tiene que ver con eso, una relación paternal por el cargo que tengo. Es decir, voy a corregir su comportamiento inmaduro y lo voy a buscar hacer con cuidado, con ánimo, con amor, inclusive a veces con palabras duras, con palabras firmes. Porque ¿cómo le hacía tu papá contigo? ¿Cómo le hacía tu mamá contigo? Y los regaños pastorales no son para avergonzarlos. Pero yo los amo en el Señor y yo quiero que crezcan bien. Yo no quiero que ustedes crezcan malcriados, como niños malcriados que les tienen que dar su nalgada porque hacen un berrinche. Yo no quiero que mis hijos crezcan malcriados, como tú no quieres que tus hijos sean chillones y quiero un dulce, quiero un dulce, quiero un dulce, y se tiran, ¿verdad? Y están revolcándose en saliva y tú no quieres eso. Tú quieres un hijo que le digas, quiero un dulce, no, te hace daño, ahorita no, ya te comiste uno en el carro y te obedezca. Es muy similar. En el caso de algunos se les predicó el evangelio en esta iglesia y se bautizaron en esta iglesia. Es ahí donde les trato de explicar esta relación. O sea, los pastores plantadores tenemos esa, pues yo lo veo como parte de la providencia de Dios. Es un regalo especial, una relación especial, porque hay una autoridad especial del pastor hacia sus ovejas. La Biblia así lo estipula, la Biblia así lo enseña. Y la Biblia les dice a ustedes, sujétense, sométanse a sus pastores. Ahora, esto no niega que ustedes hayan sido ayudados, ministrados, pastoreados por otros hombres de Dios. Dios utilizó a esos otros hombres para que ustedes crecieran, así como utilizó, y había muchos Apolos, muchos Aquilas, muchos Silas, muchos Timoteos, para bendecir a los creyentes. Dice Pablo, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros, tutores, custodios, no tienen muchos padres. Es como si Pablo usara un mensaje muy exagerado. Aunque ustedes tuvieron miles o cientos de tutores en Cristo, nada más tienen muy pocos padres. Mi posición es como la de un tutor, hermanos. No se acostumbra mucho aquí en México, o ya no se acostumbra tanto a tener un tutor. Pero acuérdense lo que hacía un tutor. Tú le entregabas a tu hijo y el tutor lo acompañaba a la tiendita, el tutor lo acompañaba a la escuela o le daba clases, lo corregía, le enseñaba y pasaba como el reporte a los papás. Esa es un poco la posición que tenemos. Pero miren, hermanos, esto es importante porque aunque alguien ejerza influencia en ustedes, no se compara con la relación que se tiene con su pastor. Esto es importante, porque la relación que hay aquí es de padres y de hijos espirituales. Hay una autoridad especial sobre ustedes y tengo una responsabilidad especial sobre ustedes. Y Pablo lo que les dice a estos, ustedes con esas ondas de elevar a una posición más alta a otros, están erosionando lo sano de una relación de iglesia. No deben hacer esto. Mira, yo me terminé de criar con el papá de un amigo. Y por muchos años mi suegro fungió como un padre. Pero nadie iba o nadie cubrió o nadie ocupó el lugar de mi papá carnal. Ese señor iba a ser mi papá siempre, por mucho que yo lo quisiera sustituir con padres postizos.
Y pasa mucho. Que luego platico con ustedes y me dicen, no, pues es que Sugel, ya no dicen el pastor Sugel Michelén, sino que Sugel dice que, entonces empiezan a corregir mi enseñanza por la de Sugel Michelén, con el mismo tema, porque luego buscan el pasaje, este pasaje predicado, y se van, ¿no? Y dicen, no, es que Sugel dice que esto, lo otro, aquello. Es que el pastor Núñez enseña esto y esto. Está bien, pero ustedes no son dominicanos. Ellos no los conocen, ellos no conocen sus contextos, ellos no los pueden pastorear a ustedes. Eso no significa que esos hombres Dios los use para guiarnos en algunas áreas de nuestras vidas. Pero, y yo se lo dije personalmente al pastor Núñez, le digo, usted es copastor de Coram Deo. Y se rió. Me dice, ¿por qué? Le dije, pues porque hay muchos en ese entonces en la iglesia que decían que pues, usted los pastoreaba remotamente al entrar a sus sesiones de remotas, ¿no? De su iglesia. Eso es absurdo, ¿verdad? Debemos de tener cuidado con eso, hermanos. ¿Hasta qué punto ustedes pueden imitarme a mí? Lamento haberme tardado tanto para llegar a este punto, pero bueno. Yo tengo que ser un modelo para ustedes, para que ustedes sigan a Cristo. Yo espero que mis sufrimientos, hermanos, sean de ánimo para ustedes y también sean un ejemplo de fe. Pero nosotros los pastores queremos imitar a Cristo para que ustedes imiten también a Cristo. Es decir, yo no busco que ustedes imiten algo que yo haga. No me interesa que ustedes, no sé, a lo mejor tú puedes pensar que soy disciplinado y que tú imites mi disciplina. A mí no me interesa que tú imites mi disciplina o que imites mi forma de hablar o mi forma de ser o qué sé yo. Yo quiero que tú imites a Cristo. Mi trabajo principal es llevarlos a ustedes a la perfección para que Cristo los encuentre perfectos. Y tengo que dar la vida para que eso suceda. Ese es mi trabajo. Entonces, obviamente, pues yo tengo que parecerme a Cristo. Esto debe observarse siempre. No sigas a ningún hombre, excepto en la medida que ese hombre te guíe a Cristo, porque él se parece a Cristo. Que te guíe en su fe, porque su fe está puesta en Cristo. No porque es un pastor cool, no porque es un pastor hipster, no porque es un pastor que va a jugar fútbol. Hace mucho que no juego fútbol, además ni me invitan a jugar fútbol. Pero igual si me invitan voy. Pero que eso no nos distinga a los pastores, una actividad o una forma de ser, una forma de vestir o una afinidad. Lo que nos une a nosotros es Cristo y yo tengo que ser ese ejemplo de Cristo para ustedes. Esto tiene que ser así. La iglesia necesita líderes y necesita creyentes en Cristo. Líderes que se parezcan a Cristo y creyentes que busquen a Cristo. Ahí está la perfecta combinación en una iglesia. Y bueno, voy a terminar aquí. Todo esto, hermanos, apoya esta parte final del pasaje de que estos padres espirituales corrigen cuando es necesario. A nadie nos gusta esto. Y muchas veces tomamos la disciplina del Señor a la ligera. Lo vemos como mal. De hecho, Hebreos dice eso. De entrada te va a parecer mal la disciplina. No te va a gustar, vas a sufrir, te va a doler. Pero tiene una razón de ser. Es porque eres hijo de Dios y porque Dios te ama. El problema es que nosotros somos como ese, ¿sabes de esa imagen del verdugo que se ponía una capucha? Tristemente a veces nos ven hacia los pastores, como que ahí viene el pastor y nos va a cortar la cabeza. Y es difícil estar de este lado y tener que aplicar una disciplina, una corrección. O sea, no conozco a alguien que le digan, oye, estás pecando.
te deja de pecar y que esté contento así de, no, nos confronta, nos lastima, nos humilla, el pecado nos humilla y que se entere, nos avergüenza y que venga un hombre y te diga, oye, te he estado diciendo que corrijas tu caminar y hemos sido pacientes contigo y tú insistes, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa en tu vida? Eso no es fácil, pero ustedes tienen que entender que es parte de mi trabajo como pastor, porque les amo. Entonces, si vamos a tener esta relación de padre espiritual, de hijo espiritual, pues ustedes les tocó ser hijos, pues. Les tocó ser hijos. Todo este pasaje, hermano, nos tiene que recordar que tanto los ministros, los administradores, como los siervos, incluyéndome, de Dios, estamos llamados a la fidelidad, hermanos. Estamos llamados a la fidelidad con el Señor. Y que de Él es el juicio. Iglesia, hermanos, sé que ha sido cansado ha habido mucha información. Pero el Señor nos está haciendo madurar como iglesia. Y tenemos que superar las cosas. Y debemos de tener una mejor relación, pastor, oveja, padre espiritual, hijo espiritual. Así, o sea, tenemos que crecer. Y ustedes tienen que descansar en el Señor. Miren, por la gracia de Dios vamos a cumplir 6 años. Bueno, ya los cumplimos. Lo vamos a celebrar 2 semanas después, pero cuando plantamos la iglesia, el primer domingo cayó de julio, cayó el 1 de julio del 2019, perdón, ya estoy muy viejo. Cayó en domingo. Entonces, pues, prácticamente el primer domingo del mes celebramos. El Señor está sosteniendo su iglesia, a pesar de mí y a pesar de ustedes. O sea, es recíproco esto. Y aquí estamos, por la gracia de Dios. Descansen en que su pastor teme al Señor. Descansen en que su pastor no tiene ningún problema en arrepentirse de sus pecados. Y pues vamos a seguir en esto, hermanos, hasta que el Señor así lo determine. Mi plan no es jubilarme como la regla de los ¿qué? 65. Hasta que el Señor me diga, ya, hasta aquí llegaste, ya entró uno nuevo. O sea, cambiamos el bocho viejo por uno nuevo, así, hasta que el Señor diga. Pero yo voy a seguir siendo miembro de esta iglesia hasta que el Señor me lleve a su presencia. Caminemos juntos, hermanos, en eso, evitando el orgullo y evitando críticas injustas, divisiones. Tenemos que imitar la humildad de Cristo, someterse ustedes a mí y yo a ustedes también, hasta donde corresponde, y yo someterme a mis hermanos cuando ustedes me amonestan por alguna situación. Pero Dios les dio este pastor, hermanos. Gracias por eso, no porque yo merezca pleitesía. El Señor me llamó a esto y es un gozo para mí. Hoy en la mañana, hermanos, se los confieso, de verdad, Dios es mi testigo y un día va a revelar esto, ¿no? Lo oculto. Me estaba yo bañando y hay un punto cuando me baño que por alguna razón, no sé por qué, me recargo en un azulejo así, ¿no? Cosas de pastores. Llorando por Beto y sus necedades. Y no sé, regularmente estoy pensando cosas. Y le di gracias a Dios en ese momento. Ya había orado muy temprano en la mañana. Pero justo en ese momento me acuerdo porque le di gracias a Dios por Coramdeo. Especialmente, o sea, en esa fracción de tiempo yo dije, Señor, gracias por la iglesia. Gracias por esta iglesia. Gracias. Que nuestras oraciones, orábamos hace rato, estar velando, ¿no? En la oración. También incluyan darle gracias a Dios por su iglesia. Porque el Señor
aquí los trajo, aquí los está edificando, los está haciendo crecer. De mí se acuerdan. Va a haber un montón de chamacos porque nos vamos a reproducir aquí. Unos como conejos, otros no tanto, pero va a haber muchos niños. Y de mí se acuerdan los papás de los adolescentes. Si Dios me permite, voy a casar a sus hijos. Y luego los papás ya medio centrados en años, si Dios me lo permite, voy a casarlos en su confirmación de votos. Y la menos agradable para unos, pero para otras, los que ganan, si Dios me lo permite, voy a dirigir sus funerales de algunos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Enseñarles yo a sus hijos que ustedes murieron en Cristo y que ustedes me entierran a mí. Miren, nuestro pastor murió en Cristo, acabó la carrera. Esa es la relación que hay que tener. Hay que cuidarnos, hermanos. Hay que cuidarnos. Vamos a orar. Señor, perdónanos porque hemos emitido juicio contra otros de manera dura. Y lo hemos hecho en todos sentidos, con nuestros pastores y con los hermanos. Nos hemos envanecido, Señor. Nos hemos creído superiores. Pensamos que nuestras preferencias o nuestro conocimiento o nuestros años en el Evangelio nos dan el derecho de hacernos superiores. Pero Señor, que esto sea lo contrario, que conforme más entendamos lo maravilloso de tu Evangelio, tú crezcas y nosotros seamos inferiores y crezcamos como siervos, como esclavos tuyos. Ayúdanos a que esta iglesia crezca en dones, Señor. Ayúdanos. Te pedimos perdón por haber mostrado arrogancia, por haber chismeado. Señor, te damos gracias por esta iglesia, porque esta iglesia está llena de tu gracia. Se nota, es palpable. Ayúdanos a siempre estar enfocándonos a la humildad, al amor fraternal, a la sumisión a Cristo, porque Él es el único juez. Y Él va a sacar todo a la luz un día. Señor, que no caigamos en esto de emitir juicios precipitados y que siempre nos estemos viendo como humildes siervos, Señor, dependientes de tu gracia. Fortalece, Señor, a Coram Deo, Señor. Gracias por estos 6 años de gracia. Gracias por estos 6 años de amor tuyo, Señor. Gracias porque en 6 años has sostenido, Señor. Tú has sido la roca y tú has sido el pastor de esta iglesia, Señor. Gracias por todos los que han formado parte de esta iglesia y que ya no están, pero honramos a nuestros hermanos que fueron parte de este crecimiento y que por alguna razón tú te los llevaste, ellos decidieron irse, Señor. Gracias por estos hermanos, los honramos. Y los que nos quedamos para edificar, Señor. Que tu Espíritu nos guíe a ser fieles administradores de tu verdad, Señor. Porque un día nos vas a llamar a cuentas. Un día vamos a estar en tu presencia, Señor. Y queremos que nos halles fieles. Ayúdame a mí, Señor, como pastor de esta iglesia, que me halles fiel. Que esa sea la prioridad en mi pastorado, Señor. Que tú me halles fiel. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie y cantemos para que se den